y como lo prometí, tengo aquí a Ana Laura Magaloni. Ana, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Ricardo, me da un montón de gusto estar aquí en tu nuevo espacio. Más felicidad me da contar con tu voz, con tu inteligencia, y mira que quizá por sesgo profesional, pues el tema de la justicia ha tenido un lugar importante en esta mesa desde que tuve la oportunidad de comenzar con esta emisión. Y hay que decirlo que hay una gran expectativa en la Ciudad de México por ver cómo resolvemos pues los niveles de impunidad que se producen debido a la incapacidad del gobierno, de las instituciones, para pues imponer castigo, para investigar, para perseguir los delitos, incluso también para prevenirlos. Habría que decirlo que todo eso va en un mismo paquete. Déjame para abrir boca pedirte que te regreses en el tiempo y nos cuentes de tu participación como integrante del poder constituyente que dio origen justamente a la Carta de Derechos, a la Carta Magna de la Ciudad de México, donde justamente se perfiló este modelo, esta intención, no solo de darle autonomía a la Fiscalía de la Ciudad de México, sino de construir un modelo distinto al que venía gestándose en el resto del país. Si tú te acuerdas, en ese tiempo, cuando estaba la Asamblea Constituyente, estaba todo el tema del fiscal carnal, la Fiscalía Autónoma, la transición entre Procuraduría y Fiscalía. Y yo sí tenía la convicción de que no era el debate sobre el fiscal, la persona del fiscal, ni el debate sobre la ley orgánica lo que nos iba a poder dar un sistema de procuración de justicia a los ciudadanos y no solamente a los poderosos, sino que se necesitaba una ruta nueva, se necesitaba imaginar cuál era eso que quería decir una fiscalía al servicio de los ciudadanos, y que sin duda se necesitaba un proceso de implementación con un fondo de recursos reservados para esa transición, con una posibilidad de evaluar que el personal no pasara en automático, sino que el personal se capacitara y pudieras evaluarlo para que pudiera desempeñar las nuevas competencias. Es decir, era un problema de administración pública, era un problema de reconstruir una institución que no es solamente una reforma, es una transformación de fondo. Todo estuvo diseñado para que funcionara para otra cosa. ¿Cómo hacemos ahora que le sirva a las víctimas del delito, que le sirva a los ciudadanos? Y en tuve la oportunidad de meter esa iniciativa de un transitorio que decía exactamente esto. Tú fuiste constituyente y ese fue tu apuesta. Sí. Decir que se tenía que pensar en un proceso más que en un cambio de una procuraduría a una fiscalía donde en realidad todo fuera cosmético. Exacto, y que para que no fuera un cambio de letrero como sucedió en todo el país, que un día nos dormimos y había procuraduría y al otro día ya había fiscalía, pero exactamente era la misma institución, y que todo el reflector estaba puesto sobre quién era o no la persona titular de la fiscalía. Pues es mucho más importante pensar qué hace esa institución y cómo reformarla. Y además, con respecto a la autonomía, sí me queda claro que se necesita capital político para mover eso. O sea, se necesitan recursos, se necesita una apuesta política mucho más amplia que solamente la designación del fiscal para que los cambios que requiere esa institución se puedan dar. Ese transitorio propuso la creación de una comisión, de un grupo de expertos que justamente imaginara la transición. Entre esos grupos, entre las personas que forman parte de ese grupo está Laida Negrete, y la semana pasada o antepasada en una entrevista en otro espacio me decía, es que no hay procuraduría en la Ciudad de México. Hacía el símil, esto es como en las películas del viejo oeste, lo que tienes es solamente la fachada de la escenografía y atrás no hay nada. A ver, ¿exagera Laida, que es parte de este grupo que justamente ha trazado la ruta, o coincidirías con ella en que tenemos muy poco y que por lo tanto hay que casi reinventar todo? Sí, o sea, yo creo que tenemos muy poco. La Procuraduría de la Ciudad de México está evaluada como en el número 26 de 32 entidades federativas. Estamos mucho más cerca de Guerrero, de Hidalgo, que de Nuevo León o de Chihuahua. Yo me decía que tengas la impunidad cero, es la misma jerarquía, el mismo ranking, que, la fuente que estás usando. Porque es el ENVIPE. La ENVIPE, o sea, la de victimización, sí. Coloca a la Fiscalía de la Ciudad, bueno, la Procuraduría. De las víctimas en el lugar 26. La miden por
tiempos de respuesta, capacidad de respuesta, atención, corrupción, o sea, todas estas cosas que siguen siendo una percepción ciudadana de la calidad del servicio. La Fiscalía, la Procuraduría de la Ciudad de México se quedó muy atrás de otras, pero sí creo que ninguna ha dado realmente el brinco a lo que necesitamos. Ver, creo que Chihuahua tiene exacto, porque avances. te iba a preguntar por el caso, la Impunidad Cero sacó su ranking y ponía a Chihuahua en el, digamos, como el mejor modelo. Hay que advertir que Chihuahua fue la primera entidad que comenzó a cambiar de modelo de persecución criminal, ¿no? Y concretamente... Pues mira, en la comisión técnica, precisamente por eso invitamos a Patricia González. Patricia González. Que fue la procuradora. Que fue la procuradora. En esos años, qué valiente fue. O sea, las cosas que hizo, todavía vas a Chihuahua y el de servicios periciales y el Ministerio Público tal, recuerdan ese proceso. Parece fiscalía de serie policíaca gringa o incluso sueca. Tiene muchas partes que funcionan impresionante, a pesar de haber pasado por Duarte en medio, que la trató de desmontar de todas a todas. Todavía hay un grupo de personas que tienen una enorme vocación por lo que hacen. Ojalá hubiera seguido ese impulso reformador y quizás si tuviéramos la Fiscalía de México a la que todo mundo haríamos referencia. A ver, te propongo, voy a sembrar tópicos y tú reaccionas, ¿no? Para abordar la mayor parte de los ángulos justamente de esta transición. Tú has escrito mucho, se ha dicho también con otras voces, que la influencia del poder político ha sido pernicioso en el trabajo cotidiano de la Procuración de Justicia. Por eso la idea de que la autonomía, casi como vara mágica, iba a resolver parte del problema. En este nuevo modelo que presentaron el día de ayer, donde pues participa la comisión donde estás tú, Ernestina Godoy ha venido también empujando este modelo, Claudia Sheinbaum desde la jefatura de gobierno lo ha impulsado. ¿Cómo se atiende el tema de la autonomía frente a las presiones políticas que te dicen, esto no lo veas, esto sí velo, persigue a esto, no persigas a este otro, hazte la vista gorda aquí, ataca a mi enemigo? Lo que tienes que hacer para que eso no suceda es una arquitectura de procesos impecable, digamos. Tienes que saber perfectamente qué respuesta qué entra, a dónde se va y cómo se procesa y que ese sistema no sea alterado. Entonces ese es un primer gran... Que nadie le pueda meter mano a una denuncia, cómo se investiga, cómo se procesa, cómo se resuelve. Exacto. Y segundo, que tengas la supervisión del órgano interno de control. Lo que estamos proponiendo es un órgano interno de control que después del fiscal general sea la persona más poderosa dentro de la institución. O sea, que tenga unos dientes. Pero sin duda, la forma... En las películas es internal affairs, así lo llaman. Sí, contrainteligencia, sí, ¿no? Pero sin duda la fortaleza de una institución está en las personas que trabajan en ella y en que tengas claramente un servicio civil de carrera que funciona para decir, a mí me premian por esto, esto y esto, como sucede en los países en donde sucede esto. Ahora, hay una discusión ahí fuerte teórica, pero me gustaría preguntarte tu opinión a propósito de este modelo. Luigi Ferraioli en alguna ocasión me tocó en suerte hablar con él, decía es que la autonomía debería estar en cada MP. O sea, no es una autonomía en la institución, sino que cada fiscal debe tener márgenes de autonomía para poder operar, pues un poco como hacen los jueces, con libertad de criterio. No quiere decir que se mandan solos, pero tienen un margen importante. ¿Está pensado así en este modelo? Mira, yo no creo tanto en lo que dice Luigi Ferraioli. O sea, siento que una institución y que las fiscalías en América Latina que trataron de imaginar la autonomía del funcionario Ministerio Público Fiscal igual que la independencia de los jueces, se equivocaron. La institución se ordena desde un plan de persecución criminal en donde existe un equipo que quiere alcanzar esas metas. Y ese es un lugar de rendición de cuentas fuertísimo de un fiscal. Yo voy a priorizar esto, voy a dar salidas a esto no lo voy a atender de esta manera, voy a administrar una bolsa de recursos escasos, diciendo mi compromiso es bajar impunidad en homicidios y secuestro en estos años. Voy a atender a la violencia intrafamiliar de esta manera. El delito de robo se va a atender de esta... Y frente a esos estándares, cumples.
el desempeño individual y el desempeño de la institución tiene que estar alineado con eso que llamamos política de persecución criminal. Pero déjame en un tema que me parece todavía más importante que el de la autonomía, que es el de, por tener una institución al servicio de unos cuantos, no tenemos una institución al servicio de las víctimas del delito. ¿Y qué tiene que pasar para que eso funcione, para que las víctimas del delito tengan derecho al acceso a la justicia? Y en el corazón del modelo está esto. Esta institución no defiende es la representación social, el interés general, no. Esta institución es el abogado de la víctima. Y frente a la víctima responde. Entonces hicimos varias cosas que me parecen importantes. Primero que nada, te voy a hablar de delitos de alto impacto. ¿Qué son los delitos de alto impacto? Los delitos donde hay una crueldad y una violencia contra la víctima que es inusitada con relación a otros delitos. Estoy hablando de feminicidios, de secuestro, de homicidio, de violación. ¿Qué va a hacer la Fiscalía en esos momentos? Hoy te voy a decir qué hace. Hoy llegan, abres tu carpeta, te tardas 4 horas en presentar una denuncia, todavía te obligan a regresar 3 días a ratificar, es decir, a decir sí, efectivamente, esta es mi denuncia, y después se da inicio a lo que dicen la integración de la carpeta. ¿Qué es la integración de la carpeta? Un ministerio público mandando oficios que son más o menos homogéneos por tipo de delito a servicios periciales y a la policía. Entonces yo necesito este conjunto como de checklist de diligencias, porque eso es lo que es integrar una carpeta, que después de eso se va a ir al archivo temporal, porque nadie está armando un rompecabezas delictivo, nadie se está preguntando qué pasó. Estamos llenando un conjunto de oficios que nos permiten llevar la carpeta al archivo. ¿Y este modelo en qué cambia con respecto a lo anterior? Entonces empezamos diciendo, se acabó con el ritual de los oficios. Frente a cada carpeta de investigación va a haber un equipo especializado. Te voy a decir que cambia. El Ministerio Público no investiga. El Ministerio Público es un abogado. Su trabajo es ganar juicios. Su trabajo es convencer al juez, a la víctima y a la sociedad de que tiene una buena explicación. O sea, la policía de investigación será quien haga este trabajo. Servicios periciales y policía de investigación con unos protocolos de investigación. ¿Por qué me importa que sea policía? Y primero, no tenemos un cuerpo de investigación profesional como lo vemos en las películas. Los detectives, los que llegan vestidos de civil, no es una policía de azul, que tienen una expertise para decir, a ver, en esta escena del crimen hubo mucha violencia, puede haber sido esto. Voy a hacer análisis de balística. Voy a analizar análisis de contexto, voy a ver con la autorización del juez los registros de llamadas. Esta propuesta de ustedes reinventa la policía de investigación y reinventa los servicios periciales. Y reinventa el rol del fiscal. Lo que hemos tenido históricamente en nuestras procuradurías es que juntamos la investigación con la acusación y nunca se ha desarrollado una capacidad investigativa que sea diferente del fiscal que gana el juicio. Entonces va a empezar policía de investigación con servicios periciales. En delitos de alto impacto, esto es de extrema violencia. Nomás déjame decirte algo que es muy importante. La denuncia no la va a ir a presentar la víctima a una agencia. Las camionetitas de servicios periciales con policías se van a acercar a la víctima para recabar ahí la evidencia. Imagínate, pero no solamente servicios periciales y policía, sino la unidad de atención a víctimas. Entonces, una mujer violada, una familia con un familiar secuestrado. Sacas a la fiscalía nueva a la calle en lugar de que la víctima vaya a la fiscalía. Y además sacas a los expertos que te pueden garantizar éxito. Con algunos de los ángulos que son muy, muy delicados. A ver, como tú bien sabes, la enorme cantidad de personas procesadas en la Ciudad de México, el resto del país, pues están en las cárceles porque la autoridad dijo, esto no aseguro que sea cierto, pero dijo que los agarró en flagrancia. O sea, 9 de cada 10
personas en la cárcel están ahí porque se les presentó supuestamente a partir de haberles detectado cometiendo el delito. Luego, una cantidad muy importante también que están ahí fueron presentados ante la autoridad en condiciones distintas a las que en realidad fueron capturados, siempre mintiendo con respecto a la presentación. Y luego tenemos sembrado de armas muy frecuente, sembrado de drogas muy frecuente y tortura. Es decir, que en realidad la manera como estamos procesando, pues o bien radica en la flagrancia o bien radica en la trampa. ¿Cómo hacer que esto dé vuelta con el nuevo modelo y que realmente pues, sea una investigación seria la que te impute o la que te deje libre? Es que fíjate, como hemos juntado la acusación con la investigación, el rol de la policía y el del fiscal son el mismo y son cómplices de ese abuso. Pero ¿qué tal si al fiscal le toca ganar el juicio? Y a la policía de investigación con peritos definir qué pasó y quién puede ser el responsable. Este fiscal, como sucede en otras partes del mundo, tiene incentivos a que no recaben las pruebas de manera ilegal. Lo único que nunca hemos tenido nosotros es el primer filtro de control a la arbitrariedad. O sea, si el MP quiere ganar el juicio, necesita presentar una versión previa bien hecha y eso pasa por pruebas bien obtenidas y por lo tanto va a controlar a los policías para que entreguen buenos productos. Sí te quiero decir que para que esta fiscalía sirva, en el sistema acusatorio necesitamos una defensoría pública digna de ese nombre, tan poderosa como la fiscalía. Entonces, uno de los problemas que remites tiene que ver con esta alianza perversa entre policías y ministerios públicos. La segunda parte de la fotografía que estás diciendo tiene que ver con que la Defensoría Pública en México ha sido la institución más olvidada de todo nuestro... Presupuestalmente, políticamente. Junto con las cárceles, sí. O sea, son la institución que atiende a los pobres. Aquí tuvimos a Netzaí Sandoval a la cosa de 3 semanas. La Defensoría de Oficio en la Federación depende del Poder Judicial. En el caso de la Ciudad de México no es así. En la Ciudad de México la Constitución estableció que va a ser un instituto de la Defensoría Pública como un órgano autónomo, como debe de ser. Distinto de ambos poderes. De ambos poderes. Esa institución se va a construir durante este año. Pero lo cierto es que hoy es una dirección de área de la Consejería Jurídica. En la peor debilidad posible. Pero así está en todo el país. Ahora, yo ahí traigo como preocupación mayor el aporte que la ciencia entrega a los procesos penales, ¿no? Decías tú, la ciencia forense, el ejercicio pericial, la criminalística, la criminología. En el mundo ha avanzado mucho, ¿no? Especialistas en balística, especialistas en análisis genético. Y aquí sí, pues me encuentro otra vez con la edad negra. Ahí no hay nada. O sea, en realidad nuestros servicios periciales pues están muy, muy atrás de lo que se espera. Olvídate, digamos, con respecto a los países más avanzados, con países hermanos, próximos de América Latina. Te voy a decir. Déjame irme a corte y de regreso hablamos de servicios periciales. Estamos con Laura Magaloni y estamos hablando de la propuesta de Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, que justamente las autoridades en la capital están impulsando a partir de una iniciativa pues de un grupo de expertos donde Ana Laura forma parte. No se vaya, continuamos.
vuelta con Ana Laura Magaloni, profesora del CIDE, y bueno, es una de las artífices del nuevo proyecto de Fiscalía de Justicia para la Ciudad de México. Estamos revisando como las poleas, las rondanas, ¿no? Las distintas partes que conformarían esta nueva fiscalía. La verdad es que la intención es que este camello pues sea nuevo, no provenga del anterior, digamos. Y en ese sentido me quería meter como en algunas honduras. Hablábamos de esto que tú decías con mucho énfasis: hay que separar el trabajo del fiscal con respecto a la policía de investigación. Y los peritos. ¿No? Y por el otro lado, en efecto, que las oficinas que hacen los estudios forenses, genéticos, balísticos, pues no respondan, digamos, jerárquicamente al fiscal, porque si no será la voluntad del fiscal la que determine todo. Y decías, en México ha sido así siempre, o sea, el jefe ha sido el Ministerio Público de todos ellos, y ha podido manipular lo que dice el científico o lo que dice el policía. En México lo que pasa es que el científico no se le pregunta, cuando llega a una escena del crimen, no se le pregunta qué puede hacer, qué cosas observa, qué periciales hay que levantar de esa escena del crimen. Al forense, el Ministerio Público desde su escritorio le manda un oficio diciéndole, por favor determine si en la escena del crimen había sangre o no. Pero nunca se ha usado el trabajo del perito, la forma de observar la escena del crimen, para que contribuya a la investigación. No es que el Ministerio Público haya sido jefe. En nuestra historia política fue la policía judicial torturando y haciendo pactos con los delincuentes. El problema es que ese fiscal que hoy tenemos como Ministerio Público, en ese viejo régimen, tenía que simular la legalidad de todos esos métodos arbitrarios. Y entonces hacía este checklist de diligencias, pero en realidad lo que contaba era la confesión que le habían sacado con tortura. Nadie movió nada. Hicimos una reforma acusatoria del sistema acusatorio que elevó los estándares de prueba y que sacó la confesión en agencia del Ministerio Público, y que hoy el juez de control y la audiencia inicial se complejiza el asunto para el fiscal, pero nadie tocó las procuradurías. Se hicieron salones de audiencias, capacitaciones, pero nadie tocó ese viejo método de persecución criminal. Entonces no es que alguien mandara, es que nadie investigaba. Con esta tasa de impunidad que tenemos, con las cosas horribles que han pasado en el país. 2%, 2 de cada 100 delitos acaban resolviéndose y quizás sea un poquito abajo. Pero y es lo que más me impresiona. En esta lógica, decías, quizá por interés político, quizá por inercia, no desarrollamos capacidades periciales. ¿Cómo se piensa, si nos hablabas del Instituto de Defensoría de Oficio, digamos, como un instituto autónomo? Te vuelvo a preguntar ahora respecto a esta capacidad. ¿Qué se está pensando para el servicio pericial? ¿También es una institución autónoma? ¿De quién va a depender? ¿Quiénes van a incorporarse? ¿Qué papel van a jugar? Mira, no es una institución autónoma. La diferencia clara es en este proceso es que van primero, no reaccionan a solicitud del Ministerio Público, se involucran desde el inicio en la persecución. Se reporta que hay un cadáver en una esquina. Exacto. Tal y tal, y ellos se presentan sin preguntar, no están en un oficio para hacerlo. No van a estar en un oficio. Van a trabajar de la mano con policía para generar hipótesis, líneas de investigación, etcétera, etcétera, y ya no van a reaccionar solamente a encomienda de un Ministerio Público que nunca fue... ¿Son cuerpo distinto de la Policía de Investigación o forman parte? No, son un cuerpo distinto. En todas partes del mundo, curiosamente, la Policía de Investigación tiene su área científica, que es el área periciales. Nosotros tenemos que construir capacidades en policía, tenemos que poder limpiar la policía, tenemos que poder reorganizar la Policía de Investigación, tenemos que organizar e hacer las inversiones en servicios periciales de todos los rincones de la Fiscalía. Me impresionó entrar a periciales y ver tanta gente con tanta vocación. Sí, es una época... Hay gente... las escuelas de criminología y criminalística han reclutado en los últimos 10 años una enorme cantidad de jóvenes, por cierto, muchos de ellos probablemente víctimas o parientes de víctimas del delito. Pero déjame insistirte, ¿de quién va a depender? Nada más para entender cómo se resuelve esa pieza.
Servicios periciales depende de la fiscalía, no orgánicamente está policía de investigación, servicios periciales Ok. y las fiscalías. ¿Qué vamos a hacer con la policía de investigación? ¿Qué están planteando? ¿Una academia? ¿Una escuela? ¿Cómo hacer para que pues no sea la misma madrina la de ayer y la de Mira, hoy? una de las ventajas es que Policía Federal tiene un montón de policía de investigación bien capacitada y que con el cambio de Guardia Nacional y eso, hay unos que se quedan ahí volando, que es posible incorporar. En Policía de Investigación, durante el sexenio de Calderón se hizo esfuerzos importantes por tener una Policía de Investigación con capacidades investigativas. Lo que nunca se hizo es un fiscal que controlara a la policía. O sea, sí tenemos policías capaces. En, Digo, porque en, la Procuraduría nunca los tuvimos. La IC no tuvo realmente policías de investigación serios, pero tú estás diciendo que la Policía Federal la sí. Policía Federal y la ICE también tuvo, o sea, yo creo que te sorprendería de ver las capacidades Pues, investigativas. después de ver el Sí, caso Ayotzinapa, creo que ya perdieron toda credibilidad, no sirvieron para mucho, ¿verdad? tienes toda la razón. Yo no puedo defender a la PGR con el caso de Ayotzinapa, pero sí he visto trabajo de investigación muy bien hecho. Por ejemplo, Omar García Harfuch me ha enseñado Que investigaciones. fue el director de la IC, por cierto. O sea, lo que he visto que ha hecho en la Procuraduría con investigaciones de casos delicados y el equipo que lo rodea, sí me ha impresionado. Ahora, esa es una policía que dependerá de quién. Todo va a estar en la Fiscalía General, todavía no es momento de pensar en una separación, hay que construir, o sea, más que O sea, pensar... el fiscal general Tiene de la poli- Ciudad de México va a ser en realidad el jefe de todas las partes. O sea, Exacto. de la pata pericial, de la pata. de la pata investigativa y de los fiscales que hacen la parte acusatoria. Exacto. O sea, sí se le está entregando el paquete completo. Sí, lo que yo estoy convencida es que puede haber otro orden de esas piezas. Se podría pensar fiscales solo con fiscales, como sucede en muchas partes del mundo, y una policía grande que tenga su área investigativa fuerte, con periciales. O sea, hay muchos Pero no modelos. está así en este modelo. En este modelo, lo que estamos proponiendo es, más allá del organigrama, cómo generas las capacidades institucionales para hacerlo. O sea, cómo generamos, la pregunta tuya, cómo generamos una policía de investigación que sea súper efectiva en secuestro, en homicidio, en violación, que tengamos todos los registros, el grupo de gente de gabinete, cómo generamos, cómo fortalecemos servicios periciales, cómo ponemos al día sus laboratorios, cómo le imprimimos una mística para que pueda participar de mejor manera. Mencionaste hace un momento un tema que siempre se pasa por alto en estas iniciativas y que para ti se volvió clave desde el transitorio de la Constitución de la Ciudad de México, que son los recursos para hacer esto. Es decir, parte del drama, de la impunidad en el país y de la injusticia en el país, se nos olvida, fue falta de inversión. Es decir, no le pagabas bien a los policías, pues ellos veían cómo se agenciaban recursos, no estaban bien financiados por los ministerios públicos, pues ellos tenían que ver cómo. Yo he platicado con muchos de ellos, horarios de 18 horas, ¿no? Condiciones infames. Mira, he ido a agencias donde no hay papel para las fotocopiadoras, la fotocopiadora no funciona hace 6 meses, las instalaciones están cayendo, es decir, no hay suficientes agencias en toda la ciudad, no hay apoyo de las delegaciones, es decir, es un negocio al que no se le ha invertido nada, no sé cómo puede dar buenos frutos. Hay una apuesta seria para mejorar la infraestructura, los recursos humanos, en fin, para, pues déjame plantearlo así, ¿no? Esta es la economía 13, deberíamos tener la inversión número 13 en el mundo en materia de procuración de justicia, ¿no? Y si esta es la capital, pues todavía más, ¿no? Y el rezago es tal que tienes que empezar a hacer cosas básicas como que la agencia se vea bonita y que cuando ¿ya hay montos? ¿Cuánto se va a asignar? Nosotros calculamos 2,000 millones de pesos para la construcción de la fiscalía. 2,000 millones a gastarse en 5 años? En 4. En 4. O sea, nos van a entregar una fiscalía nueva hacia el ¿qué? ¿El 2023? ¿Cuál es la fecha? Nosotros propusimos una ruta de 2 años de implementación y otros 2 de profundización. Los gastos más importantes son al inicio, que es cuando tienes que invertirle duro a policía, a periciales, a la infraestructura.
se tienen que ir viendo resultados, no en 4 años. Se tiene que empezar diciendo, vamos a empezar con 2 delitos de alto impacto, homicidio y secuestro. Después de haber entrenado estos policías, ya vamos a podernos irnos a violación y robo en casa habitación con violencia. Y así se va a ir conquistando. No vas a ver la fiscalía en 4 años, vas a ir viendo mejoras en determinados puntos donde lo interesante de la ruta de transición es que está dicho que tiene que pasar. Para el primer día la estructura, para el segundo día tal. Y eso es lo que el próximo, la o el fiscal, se tiene que comprometer. Ahora, tienes un problema que diría, déjame llamarlo así, el de la llanta ponchada. Es decir, cuando se revienta la llanta del coche, tú tienes que parar el coche, poner el gato, levantarlo, sacar la llanta y volverla a poner. Pero es que la Procuraduría no puede hacer eso. Se me poncharon las llantas. Voy a parar. Señores habitantes, señoras habitantes de esta ciudad, no vamos a poder procurar justicia. Sí, un añito, denos un añito. Vamos a cambiar la llanta y ahorita regresamos. Entonces, tienes 2 maneras. O vas modificando conforme el carro va andando, que eso de cambiar la llanta mientras el carro anda es complicado. O de plano, tienes 2 vehículos. Uno en el que sigues avanzando y lo vas matando conforme el otro va naciendo. ¿Cuál de los 2 modelos van a hacer? ¿Cómo decidieron hacer la transición? Ese es el problema más complejo que tiene enfrente el próximo fiscal. Nosotros propusimos lo que se llaman las unidades de liquidación del pasado. O sea, si hoy aprobaban la fiscalía, pues realmente todo el mundo tiene un chorro de chamba del pasado. Entonces va a haber unas unidades de liquidación donde nada del pasado entre a la nueva fiscalía como tal, digamos. O sea, haces un corte, tabula rasa. Entonces vamos a liquidar el pasado y ahí va a estar el grueso del personal. Liquidar en el sentido contable del término, espero, ¿no? O sea, no sicario del término. Exactamente. ¿Qué quiere decir? O sea, es como un contador, liquida esa voy a ver empresa, qué cierra carpetas esa de investigación se cierran, cuáles tienen posibilidades de judicializarse, cuáles tienen información súper importante para que se vaya a la unidad de análisis criminal, cuáles ya están muy avanzadas. Perdón la broma, a la José, lo pasado, que se encargan de ello, y las nuevas unidades se van a encargar de lo que vaya cayendo. Pero hay un momento ahí que es muy delicado, porque si acaba de suceder un homicidio y estás a punto de pues no lo puedes pasar al pasado. O sea, tienes que tener mucho cuidado de qué pasas y qué no pasas, pero lo que es muy importante es que la fiscalía empiece con carga cero. Porque si no heredas una bola de cosas que ya te colapsaron. ¿Sabes cuál es el principal indicador de colapso de una institución de procuración de justicia? Se llama rezago. Tan pronto se empiezan a llenar de rezago, la institución empieza a colapsarse y a tener pocas capacidades de respuesta. De estos 2,000 millones, ¿cuántos para el pasado y cuántos para el futuro? No, la fiscalía tiene un presupuesto de 7,000 millones al 7,000 millones, sí, al año. Ese se mantiene. Este solamente es para la implementación. Bueno, cierro con algún tema que ya adelantaste. Yo tengo la impresión de que estos gobiernos de Morena tienen muchas virtudes, pero no les gusta mucho que les caiga un fiscal que no esté próximo al Poder Ejecutivo. Es decir, Alejandro Gertz, pues es un hombre que puso ahí el presidente López Obrador, ¿no? Ahora tiene autonomía, pero lo puso él. Y Ernestina Godoy la puso también el presidente López Obrador y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Y todo anuncia que se va a quedar. Hay algo ahí de riesgo si el tema de la autonomía no se resuelve en su legitimidad de origen. Yo, a diferencia de muchos, yo no pienso que la autonomía es quién es la cabeza. O sea, nunca he defendido eso. Yo creo que cómo funciona la institución, cómo funciona el servicio civil de carrera. O sea, si ahorita pones uno de los ejemplos, uno de los peores usted ejemplos. Es una doctora en Derecho, jurista, pero a ver, yo estoy hablando en ras de suelo, como se tiene que hablar desde el periodismo. La mayoría de la gente, vamos a decir, pues nombraron a su amiga, nombraron a su amigo. ¿Cómo va a ser que ya la política ya no influye en la justicia? Pues a mí me parece que yo estoy priorizando otra cosa. Yo estoy priorizando a alguien que quiera invertirle a esto, que tenga ganancias políticas por hacerlo y que quiera hacer las inversiones que se tienen que hacer para que funcione la policía. Y yo sí creo, pero yo sí creo que esta es una apuesta política por dar respuesta a la demanda de justicia de las víctimas del delito, que son un montón. Pero me estarías diciendo que sí va a ser nombramiento político. No,
o sea, yo no me he metido nada en el nombramiento. Lo que sé es que, mira, ahorita hay un Consejo Judicial Ciudadano formado por 11 ciudadanos, de los cuales va a salir una terna que le van a mandar 3 candidatos a la doctora Sheinbaum. Ella va a escoger uno que tiene que ser ratificado por 2/3 partes en el Congreso. Esas son las garantías de que no responda políticamente solamente si no una persona. Y si no se pone de acuerdo el Congreso, no hay esta cosa que tiene la Constitución Federal, de que pues, si no se pone de acuerdo, entonces el presidente designa. No, aquí se sigue dando y se sigue dando. Pero a mí, honestamente, me gustaría que el debate fuera la rendición de cuentas frente al modelo de fiscalía y la ruta de transición. Pero lo mismo dijiste al principio, esto empezó a la luz de la discusión del fiscal carnal. Pero en No reacción, es cerrarlo. en reacción a... Sí. Yo siempre he creído el temor sigue, ese fantasma sigue andando, que haya fiscal carnal, ¿no? O sea, eso no se ha ido. A mí me parece que la sola conceptualización ya no jala, porque va a haber fiscal carnal para un sentido u otro si la institución no está construida. ¿De qué le sirve a Veracruz tener a un fiscal que no es carnal? De nada. Perdónenme. O sea, lo que queremos es una institución que le sirva a los ciudadanos. ¿Cómo la construimos más allá de quién encabeza? Pero esa es mi posición muy personal. Pues me faltó la mitad de la conversación, porque sería muy interesante escuchar tu opinión, a Laura Magaloni, sobre el Tribunal de Justicia, que es la otra gran pieza, ¿no? Porque no va a ser que acabemos con un carro último modelo en el lado de la procuración y mantengamos una chatarra vieja, comprada y corrompida del lado de los jueces. Y la segunda, la Defensoría y la Policía. O sea, esto es un entramado institucional y, por favor, las cárceles. Sí, todo el sistema de ejecución. Sí. Pues si te parece bien, en cuanto acabe la ronda de visitas tuyas para explicar este modelo, valdría la pena regresar sobre cada uno de los distintos pilares para combatir la impunidad y por asegurar justicia. Ana Laura Magaloni, qué bueno tenerte aquí. Gracias. Muy feliz, nos vamos a corte, de vuelta.